Robert Downey Jr. es hoy en día uno de los actores mejor pagados y más reconocidos de Hollywood, pero su camino hacia la fama y la fortuna no fue nada fácil. De hecho, hubo un tiempo en que nadie en la industria quería contratarlo. Su vida estuvo marcada por escándalos, adicciones y múltiples problemas legales que casi destruyen su carrera. Entonces, ¿cómo pasó de ser una estrella caída en desgracia a conseguir uno de los contratos más millonarios en la historia del cine por interpretar a Iron Man? La historia detrás de su ascenso es una combinación de talento, redención y una apuesta arriesgada que terminó cambiando la industria del cine para siempre. Para entender cómo Robert Downey Jr. llegó a convertirse en Iron Man, primero hay que retroceder a los inicios de su carrera. Robert nació en 1965 en Nueva York, en el seno de una familia de artistas. Su padre, Robert Downey Sr., era un cineasta independiente y su madre, Elsie Ann, era actriz. Desde muy joven, Robert estuvo expuesto al mundo del cine y comenzó a actuar a los 5 años en películas dirigidas por su padre. Sin embargo, también fue expuesto al consumo de sustancias desde temprana edad. Su padre le ofreció marihuana cuando tenía apenas 8 años, y esto marcó el inicio de una relación problemática con las drogas que lo acompañaría durante gran parte de su vida. A pesar de sus problemas personales, Robert tenía un talento natural para la actuación. En la década de los 80, comenzó a destacar en comedias juveniles y en 1985 fue parte del elenco de Saturday Night Live. Sin embargo, fue en 1992 cuando realmente llamó la atención de la crítica al interpretar a Charlie Chaplin en la película Chaplin. Su actuación fue tan impresionante que recibió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor. Parecía que Robert Downey Jr. estaba destinado a convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood. Pero el éxito fue efímero. A mediados de los 90, sus problemas de adicción se hicieron públicos. Fue arrestado en varias ocasiones por posesión de drogas y comportamiento errático. En una ocasión, fue encontrado durmiendo en la cama de un vecino después de entrar a la casa en estado de intoxicación. Las cosas llegaron al punto en que, en 1999, fue condenado a 3 años de prisión por violar los términos de su libertad condicional. Aunque fue liberado después de cumplir solo 1 año, su reputación en Hollywood quedó completamente destruida. Nadie quería contratarlo. Las compañías de seguros de la industria del cine consideraban que trabajar con Robert Downey Jr. era demasiado riesgoso. Incluso cuando lograba conseguir algún papel, las productoras exigían condiciones muy estrictas para cubrirse en caso de que Robert volviera a recaer en sus viejos hábitos. A principios de los 2000, parecía que su carrera había llegado a su fin. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Jon Favreau, el director que estaba a cargo de la primera película de Iron Man, vio algo en Robert Downey Jr. que otros no veían. Favreau estaba convencido de que Robert era perfecto para interpretar a Tony Stark, el genio multimillonario y sarcástico que se convierte en Iron Man. El problema era que Marvel Studios no estaba convencido. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, sabía que el éxito de Iron Man sería crucial para el futuro del universo cinematográfico de Marvel, MCU, así que no quería correr riesgos. Aún así, Favreau insistió y consiguió que Robert hiciera una prueba de pantalla para el papel. Lo que sucedió a continuación cambiaría la historia del cine para siempre. En la próxima parte, descubrirás cómo Robert Downey Jr. convenció a Marvel Studios y cómo negoció un contrato que lo convertiría en uno de los actores mejor pagados de la historia. La prueba de pantalla de Robert Downey Jr. para Iron Man fue legendaria. Jon Favreau estaba completamente seguro de que Robert era perfecto para el papel, pero Marvel Studios seguía teniendo dudas. Después de todo, Robert tenía un historial de problemas con las drogas, múltiples arrestos y una reputación en la industria que lo hacía ver como una apuesta demasiado arriesgada para liderar una franquicia multimillonaria. Pero cuando Robert se puso en la piel de Tony Stark frente a la cámara, todo cambió. Su interpretación fue tan natural y auténtica que parecía que el papel había sido escrito específicamente para él. La mezcla de arrogancia, inteligencia y humor que mostró en la prueba fue exactamente lo que Favreau había imaginado para el personaje. El problema es que Marvel Studios todavía no estaba completamente convencido.
Kevin Feige y el resto del equipo ejecutivo sabían que elegir a Robert Downey Jr. podría traer grandes beneficios si todo salía bien, pero también podría destruir las posibilidades de construir un universo cinematográfico si Robert recaía en sus antiguos hábitos. Entonces, para protegerse, Marvel decidió ofrecerle un contrato que reflejara ese riesgo. El contrato inicial de Robert Downey Jr. para Iron Man fue sorprendentemente bajo para los estándares de Hollywood. Marvel le ofreció solo $500,000 por protagonizar la primera película. Para ponerlo en perspectiva, actores como Tobey Maguire y Hugh Jackman habían recibido salarios iniciales mucho más altos por interpretar a Spider-Man y Wolverine, respectivamente. Pero Robert aceptó el trato. Sabía que esta era su oportunidad para volver a Hollywood, y estaba dispuesto a demostrar que estaba sobrio, comprometido y listo para asumir el reto. Además, Jon Favreau le había prometido que si la película funcionaba bien, habría una gran recompensa en el futuro. La producción de Iron Man no fue fácil. El guión todavía estaba en proceso de reescritura cuando comenzaron a rodar, lo que significaba que muchas escenas tenían que ser improvisadas. Aquí es donde Robert Downey Jr. brilló. Su capacidad para improvisar diálogos y mantenerse fiel al tono sarcástico y carismático de Tony Stark hizo que las escenas cobraran vida de una manera que nadie esperaba. De hecho, la icónica frase "Yo soy Iron Man" fue una improvisación de Robert en el último momento y terminó definiendo el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Cuando Iron Man se estrenó en mayo de 2008, fue un éxito inmediato. La película recaudó más de $585 millones en taquilla y fue aclamada tanto por la crítica como por el público. Pero lo más importante fue que Robert Downey Jr. se convirtió instantáneamente en la cara del MCU. Tony Stark y Robert Downey Jr. eran prácticamente la misma persona a los ojos del público. Ahora que Robert había demostrado que podía ser un éxito comercial y que su pasado problemático no afectaría su trabajo, Marvel estaba lista para renegociar su contrato. Y aquí es donde Robert demostró que también era un genio fuera de la pantalla. Con el éxito de Iron Man, Marvel sabía que no podía continuar el MCU sin Tony Stark. Robert lo sabía también, y utilizó esa posición de poder para negociar uno de los contratos más lucrativos en la historia del cine. En la siguiente parte, descubrirás cómo Robert Downey Jr. consiguió que Marvel le pagara una suma récord, y cómo terminó ganando más de $75 millones solo por una película. Después del éxito arrollador de Iron Man, Robert Downey Jr. se encontraba en una posición privilegiada para renegociar su contrato con Marvel Studios. Kevin Feige y el resto de los ejecutivos de Marvel sabían que el futuro del MCU dependía en gran parte de Tony Stark, y por lo tanto, de Robert Downey Jr. Si Marvel quería que el universo cinematográfico creciera y se convirtiera en una franquicia multimillonaria, necesitaban a Robert en el centro de esa historia. Robert también lo sabía. Sabía que Marvel lo necesitaba más de lo que él necesitaba a Marvel, y aprovechó esa posición para hacer una jugada maestra en la negociación. Marvel Studios quería asegurar a Robert Downey Jr. para múltiples películas, ya que tenían planeado construir el MCU en torno a Tony Stark. Pero en lugar de aceptar un contrato estándar por una suma fija, Robert propuso algo mucho más inteligente: un porcentaje de las ganancias de cada película en la que apareciera como Iron Man. Esto incluía no solo las ganancias de taquilla, sino también las ventas de mercancía, licencias y distribución en plataformas de streaming. El acuerdo inicial fue de $10 millones como pago base por aparecer en Iron Man 2, más un porcentaje de las ganancias netas. En ese momento, Marvel todavía era una empresa en crecimiento, por lo que aceptar esta propuesta parecía una buena forma de reducir riesgos financieros, pero terminó siendo una de las decisiones más costosas en la historia de Hollywood. Cuando Iron Man 2 se estrenó en 2010, fue otro éxito rotundo. La película recaudó más de $623 millones en taquilla, y gracias a su porcentaje en las ganancias, Robert Downey Jr. terminó ganando cerca de $20 millones solo por esa película. Pero esto era solo el comienzo. Marvel rápidamente lo aseguró para The Avengers, 2012, donde Robert negoció una versión aún mejor de su contrato. Para esta película, además de recibir un pago base de $10 millones, acordó recibir un 5% de las ganancias totales de taquilla.
Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. The Avengers fue un fenómeno global. Recaudó más de $1.500 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia. El acuerdo de Robert le permitió embolsarse más de $75 millones por una sola película. Sí, 75 millones solo por interpretar a Tony Stark en The Avengers. En este punto, Robert Downey Jr. no solo se había convertido en el actor mejor pagado de Hollywood, sino que también había asegurado un contrato que prácticamente le garantizaba ganancias millonarias por cada aparición futura en el MCU. Pero aún quedaba mucho por delante. Para Iron Man 3, 2013, Robert mantuvo el mismo modelo de contrato. Un pago base de $10 millones más un porcentaje de las ganancias. La película fue otro éxito, superando los $1.200 millones en taquilla. Resultado, Robert Downey Jr. ganó otros $70 millones solo por esa película. Lo más impresionante es que Robert había creado un modelo de contrato que le permitía ganar dinero incluso en películas donde Tony Stark aparecía solo en escenas pequeñas o cameos. Por ejemplo, en Spider-Man, Homecoming, 2017, donde Tony Stark aparece solo unos 15 minutos en total, Robert negoció un pago base de $5 millones más una parte de las ganancias. Resultado, $15 millones por unos minutos de pantalla. En este punto, Robert Downey Jr. no solo era el rostro del MCU, sino también una de las figuras más poderosas en la industria del cine. Pero aún había más por venir. En la siguiente parte, descubrirás cómo Robert negoció su contrato final para las 2 últimas películas de Avengers y cómo terminó ganando una suma total que superó los $400 millones a lo largo de su carrera como Iron Man. Si estás disfrutando del video, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Eso nos ayuda bastante y es gratis. Además, recuerda que este es tu canal, historias que inspiran y sorprenden. Después del éxito masivo de Iron Man 3 y de Avengers, Robert Downey Jr. ya no solo era el actor mejor pagado de Hollywood, sino que también se había convertido en una pieza clave para el éxito del universo cinematográfico de Marvel. Marvel Studios sabía que sin Tony Stark, el MCU podría perder el interés del público. Así que cuando llegó el momento de negociar su contrato para las 2 películas finales de Avengers, Robert sabía que tenía la carta ganadora en la mano. Marvel Studios quería que Robert apareciera en Avengers, Infinity War y Avengers Endgame, las 2 películas que cerrarían la saga de las Gemas del Infinito y que reunirían a todos los héroes del MCU en una batalla épica contra Thanos. Kevin Feige y el equipo de producción sabían que estas películas serían los eventos cinematográficos más importantes de la década, y que el éxito dependía, en gran parte, de que Tony Stark fuera el corazón emocional de la historia. Robert, consciente de su posición de poder, pidió algo que nadie en la historia de Hollywood había conseguido antes: un porcentaje más alto de las ganancias de taquilla, sin límite máximo. En otras palabras, si las películas recaudaban más dinero de lo esperado, él seguiría ganando sin ningún tipo de tope. Además, solicitó un pago base de $20 millones por cada película, independientemente de las ganancias de taquilla. Marvel Studios aceptó las condiciones porque sabían que no podían hacer estas películas sin él. Y esa decisión resultó ser increíblemente costosa, pero también muy rentable para ambas partes. Avengers, Infinity War, 2018. Fue un éxito monstruoso. Recaudó más de $2.000 millones en taquilla, convirtiéndose en la 4ª película más taquillera de la historia en ese momento. Gracias a su acuerdo de porcentaje, Robert Downey Jr. terminó ganando más de $75 millones solo por Infinity War. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando Avengers Endgame se estrenó en 2019, rompió todos los récords imaginables. La película recaudó más de $2.798 millones en taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos, superando incluso a Avatar de James Cameron. Gracias a su porcentaje de ganancias, Robert Downey Jr. recibió más de $100 millones por esta película. Sí, $100 millones por una sola película.
Eso es más de lo que la mayoría de los actores ganan en toda su carrera. Y lo más impresionante es que el trabajo de Robert en Endgame fue aclamado por la crítica y por los fanáticos, especialmente por la icónica escena donde Tony Stark dice «Yo soy Iron Man», antes de sacrificarse para derrotar a Thanos. Esa escena, que definió el cierre de la saga de las Gemas del Infinito, también fue una improvisación de Robert Downey Jr. Pero la historia no termina ahí. Después de Endgame, Robert había acumulado una fortuna increíble gracias a sus contratos con Marvel. A lo largo de su carrera en el MCU, había ganado más de $430 millones solo por interpretar a Tony Stark. Esto lo convirtió no solo en el actor mejor pagado de la historia de Marvel, sino también en uno de los actores mejor pagados de todos los tiempos. Lo más impresionante de todo es que Robert Downey Jr. consiguió esta fortuna sin un contrato inicial millonario. Empezó ganando $500,000 por la primera película, y gracias a su habilidad para negociar y a su increíble interpretación, terminó ganando más de $100 millones por una sola película. Pero aún queda un detalle importante por descubrir. ¿Qué pasó después de Endgame y qué planes tiene Robert Downey Jr. para el futuro ahora que ha dejado atrás a Tony Stark? Eso lo descubriremos en la última parte de esta historia. Después de Avengers, Endgame, Robert Downey Jr. había alcanzado el pico absoluto de su carrera. Había pasado de ser un actor caído en desgracia, con problemas de adicción y una carrera al borde del colapso, a convertirse en el rostro del universo cinematográfico de Marvel y en el actor mejor pagado de Hollywood. Pero ahora, con la historia de Tony Stark cerrada de manera definitiva, quedaba una gran pregunta. ¿Qué iba a hacer Robert Downey Jr. después de Iron Man? El final de Endgame marcó un cierre emocional para Tony Stark y también para Robert. En una entrevista, Robert mencionó que interpretar a Tony Stark durante más de una década había sido una experiencia transformadora, tanto a nivel profesional como personal. La relación entre Robert y el personaje fue tan profunda que muchos fanáticos y críticos consideran que Tony Stark fue básicamente una versión exagerada de la personalidad real de Robert Downey Jr. Sin embargo, despedirse del MCU no fue una decisión fácil. Marvel Studios le ofreció múltiples oportunidades para regresar en posibles cameos o como una versión alternativa de Tony Stark en las futuras películas de multiverso. Incluso hubo rumores de que Kevin Feige estaba dispuesto a ofrecerle otro contrato multimillonario para una aparición en las próximas entregas de Avengers. Pero Robert rechazó estas ofertas. Después de haber alcanzado el éxito máximo y haber cerrado el arco de Tony Stark de manera perfecta, sentía que regresar al personaje podría restarle impacto a ese final épico. En lugar de seguir explotando su imagen como Iron Man, Robert decidió enfocarse en proyectos personales y en papeles que le ofrecieran nuevos retos como actor. En 2020, protagonizó Dolittle, una película que lamentablemente fue un fracaso tanto en crítica como en taquilla. Pero eso no afectó a Robert en lo más mínimo, ya que su fortuna acumulada por el MCU le permitió seleccionar sus proyectos con total libertad. Un año después, en 2023, Robert regresó con un papel completamente diferente en Oppenheimer de Christopher Nolan, interpretando a Louis Strauss. Esta fue una decisión calculada. Después de una década interpretando a Tony Stark, Robert quería demostrar que aún tenía capacidad para interpretar papeles dramáticos complejos y que no estaba limitado al género de superhéroes. Su actuación fue tan impresionante que fue nominado al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto, demostrando que su talento iba mucho más allá de los éxitos comerciales de Marvel. Pero aquí está lo más interesante. Aunque Robert Downey Jr. ha dejado atrás a Tony Stark en términos de actuación, sigue beneficiándose financieramente de Marvel. Su contrato incluía una cláusula que le otorga un porcentaje de las ganancias residuales por las ventas de merchandising, licencias de personajes y distribución de películas. Esto significa que cada vez que Marvel lanza una figura de acción, una camiseta o una reedición de las películas de Iron Man, Robert sigue ganando dinero. Se estima que Robert recibe alrededor de 10 a 15 millones de dólares al año solo por estas ganancias residuales. En total, se calcula que Robert Downey Jr. ha ganado más de 500 millones de dólares a lo largo de su carrera gracias a su papel como Iron Man.
Eso lo convierte no solo en el actor mejor pagado de la historia de Marvel, sino también en uno de los actores mejor pagados en la historia del cine. Pero más allá del dinero, Robert dejó un legado en la industria que va mucho más allá de las cifras. El éxito de Iron Man y el universo cinematográfico de Marvel redefinió el modelo de negocio de Hollywood. Antes de Iron Man, las películas de superhéroes eran consideradas apuestas arriesgadas y difíciles de vender al público general. Hoy en día, el MCU ha generado más de $30,000 millones en taquilla, y todo comenzó con la decisión de Jon Favreau de arriesgarse y darle el papel de Tony Stark a Robert Downey Jr. Robert pasó de ser una estrella caída en desgracia a convertirse en el actor que cambió Hollywood para siempre. Su historia es una prueba de que las segundas oportunidades existen y de que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Tony Stark dijo una vez: "Parte del viaje es el final". Y para Robert Downey Jr., ese final fue solo el comienzo de una nueva etapa en su carrera y en su vida. Gracias a su talento, su capacidad para negociar y el éxito de Marvel Studios, Robert Downey Jr. pasó de ganar $500,000 por la primera película de Iron Man a convertirse en un actor multimillonario que redefinió el cine de superhéroes. Su historia no solo es una lección de éxito en Hollywood, sino también una inspiración sobre cómo las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo. Y recuerda, todo comenzó con una apuesta arriesgada y con un hombre que se atrevió a decir: "Yo soy Iron Man". No te olvides de darle suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Este es tu canal, historias que inspiran y sorprenden. Nos vemos en el próximo video.